Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos con Gonzalo Sánchez Terán. Gonzalo es director adjunto de programas humanitarios del Centro Humanitario Internacional de Cooperación. A ver, Gonzalo, que me he hecho un lío. Es más o menos, funciona. No, pero dilo sí, el tú. Centro Internacional para la Cooperación Humanitaria de la Universidad de Fordham en Nueva York, sí. Bueno, y además de haber trabajado como director de las oficinas del Servicio Jesuita a Refugiados en países africanos como Guinea-Conakry, Liberia, Costa de Marfil y República Centroafricana. Madre mía. Les voy a contar también que lleva más de 20 años dedicado a la acción humanitaria en contextos de emergencia y que todos esos países que acabamos de referirnos a ellos, Guinea-Conakry, Liberia, Costa de Marfil, República Centroamericana, Chad, en la frontera también entre Etiopía y Somalia, han sido una experiencia que le ha llevado también a publicar, yo creo que varios poemarios y obras epistolares que has logrado entrelazar pues esas vivencias humanitarias con la literatura. Sí, tengo mucha fortuna, porque me la han publicado. Porque una cosa es escribir y otra es que te publiquen, y a mí tengo la suerte que me han publicado algunos libros. Sí. Bueno, ¿sentías esa necesidad, esa pulsión de contarlo? Sí, es previa al trabajo humanitario. Lo que claramente es que cuando cambias de contexto vital, lo que escribes y lo que te preocupa y lo que vives es muy distinto. Entonces yo creo que lo que escribía antes de irme hace ya casi 25 años a África Occidental a lo que empecé a escribir después, pues cambió mucho, claro. ¿Qué hacías antes? Eso es una larga historia, pero yo siempre he estado vinculado al tema de libros, editoriales, y ese era mi mundo antes de dedicarme completamente a la acción humanitaria. Sí. Bueno, pues cogidas de su mano nos vamos a acercar a las realidades de los campos de refugiados, al trabajo humanitario sobre el terreno, a la evolución de la migración internacional en los últimos 20 años. A mí me gustaría saber qué es lo que te llevó a dedicar tu vida profesional a este ámbito. Bueno, siempre estuve vinculado a temas sociales. Yo creo que hay algo que tiene que ver con el lugar en el que naces, la familia en la que naces o lo que te enseñan desde niño. Y yo desde muy, muy temprano empecé a vincularme a organizaciones que se dedicaban a temas sociales. Cuando yo tenía 17, 18 años, recuerdo que uno de los principales problemas que había en este país era el tema de la droga. Y yo me empecé a vincular a temas sociales pues a través de centros de rehabilitación. Y eso te lleva a una cosa, te lleva a otra, y empiezas a conocer gente en el sector social. Y yo siempre durante unos años estuve vinculado a diferentes proyectos desde diferentes ámbitos, hasta que en un momento dado conocí a una persona del Servicio Jesuita de Refugiados que necesitaba iniciar un proyecto con celeridad. Había habido una guerra entre Liberia y Guinea-Conakry, y necesitaba alguien que con cierta velocidad se fuera a esa frontera a empezar a desarrollar proyectos de emergencia, de asistencia. Y lo que iba a ser un proyecto pues temporal, pues se fue prolongando y se acabó convirtiendo en mi vida. ¿Y cómo fue aquella experiencia? Pues fue maravillosa, porque yo creo que toda persona que me escuche sabe que los trabajos, casi más que lo que haces, depende de con quién lo haces. Y yo tuve la inmensa fortuna de tener un jefe, Mateo Aguirre, que sigue siendo uno de mis más íntimos amigos y que es un ser humano excepcional, y que me dio espacio de trabajo, de pensar, de soñar, y sobre todo conseguimos crear un equipo con sobre todo mujeres de Guinea-Conakry, de Liberia, de Costa de Marfil primero y luego ya de otros lugares, excepcional. Y yo creo que mi experiencia laboral ha sido en esencia muy buena, no por los lugares en los que he trabajado, por las condiciones en las que he trabajado, por los dramas que ves cuando trabajas en campamentos de refugiados, sino por la calidad humana y profesional excepcional de la gente con que he compartido ese tiempo. Cuando llegaste allí, ¿qué es lo que más te impresionó, lo que más te impactó? ¿Y qué es lo que fue más difícil hacer? Yo creo que lo más difícil de todo es el contacto con el sufrimiento humano y la impotencia ante ese sufrimiento. El saber que lo que tú estás haciendo son migajas
de problemas que te pueden aplastar, que te sofocan. Y eso no solo fue cuando llegué, sino todo Toda lo tu que he vivido, experiencia. toda mi experiencia es cómo lidias con la incapacidad para resolver problemas que van fuera de tus capacidades. Y eso te puede paralizar o te puede espolear. Y yo lo que he intentado es a lo largo de este tiempo que eso no se convierta en una derrota, sino en un desafío Estamos viviendo un momento de cambio en las relaciones internacionales enorme. y me gustaría saber tu opinión sobre qué papel juegan o pueden jugar los flujos migratorios en la geopolítica mundial. Yo creo que la pregunta casi habría que dar la vuelta y es ¿qué papel juega la geopolítica mundial en los flujos migratorios? Lo natural son los flujos migratorios. O sea, desde que el ser humano es ser humano, se ha movido, se ha desplazado, ha caminado por la tierra emergida y ha conformado las sociedades humanas. El problema es que la geopolítica, dependiendo de en diferentes momentos, la política y la geopolítica ha coartado esas posibilidades de movimiento, a veces de forma más racional y otras de forma más irracional, porque a veces los humanos nos dejamos guiar por nuestros mejores instintos y por nuestra razón, y otras veces nos vemos conducidos casi como ganado por nuestros peores instintos, por nuestros peores líderes y por la parte que nos vincula a conceptos más irracionales o que más inmunes al tamiz de la razón, como es, por ejemplo, lo identitario, el nacionalismo. Y lo que yo percibo, bueno, yo y creo que toda persona que mire al mundo, es que desde luego en la historia reciente hay momentos en los que tendemos a abrir más las esperanzas, el cual conceptos de derechos humanos, de prosperidad colectiva, de solidaridad ganan terreno. Y creo que eso se produjo ciertamente en Europa, yo diría que en los 90, incluso en parte de los 2000, y momentos en los que esos sentimientos, esas ideas, están en retroceso. En Están estos siendo momentos, acosadas. por ejemplo. Y ahora es clarísimo que estamos en un capítulo distinto, en el cual, conceptos como la solidaridad colectiva o la prosperidad colectiva pierden pie ante la exclusión y los peores instintos contra ese sentimiento de lo común. Ya. Y en este panorama tan peculiar que estamos viviendo en estos momentos, ¿cómo las organizaciones humanitarias pueden revertir esos discursos anti-migración para volver a poner el foco en discursos pro desarrollo, pro derechos humanos, pro acogida? Es una excelente pregunta porque los que trabajamos en respuesta humanitaria, los que nos dedicamos a la ayuda en general, a la cooperación internacional, yo creo que tenemos una parte de culpa en lo que está pasando. No es una culpa mayoritaria y esto no es flagelación, pero sí creo que hemos cometido un error brutal a la hora de conversar con la sociedad. Porque lo que mucha gente ve de nosotros es una petición permanente de dinero. Desde la gente que se pone en la boca de un metro hasta todos nuestros mensajes es dennos dinero que vamos a resolver un problema. Cuando hay una crisis, lo que la sociedad, lo que la gente ve son anuncios o en YouTube o en la televisión de personas pasándolo muy mal. Claro, esas fotografías o esos vídeos desaparecen eventualmente. Bueno, pues desaparecen los vídeos, desaparecen las fotografías, desaparece el problema. Entonces, yo creo que mucha gente nos percibe como organizaciones, como máquinas expendedoras de asistencia, que además estamos verdaderamente vinculados a gobiernos que nos dan dinero para que llevemos a cabo esa cooperación. Y para mí tenemos que cambiar el discurso. Tenemos primero que hablarle a la sociedad como si fuera un adulto, no como si fuera un niño al que le contamos en 2 minutos las cosas, denos dinero y el problema se resuelve, denos dinero, sino que tenemos que tratar de establecer una conversación sobre las dificultades de la cooperación, la importancia de la ayuda y por qué la ayuda no es más que un sustituto, no es más que un parche para problemas más profundos que tenemos que atajar entre todos. Y lo segundo que tenemos que hacer es no solo hablarle a la sociedad como un adulto, sino hablar a los gobiernos, a los que les pedimos dinero, no solo como adultos, sino como adultos que a menudo son los enemigos.
Es decir, una parte sustancial de los problemas que vivimos en el mundo vienen dados porque el gobierno de España y desde luego los gobiernos de la Unión Europea, los gobiernos de Occidente, como tantos otros lugares del mundo, son responsables de las situaciones para las que pedimos asistencia. O sea, el drama humanitario no son dramas humanitarios que nacen de lo mal que está la situación o de efectos abstractos, sino de políticas muy reales llevadas a cabo por los mismos gobiernos que teóricamente son actores principales de la ayuda. Y el sistema humanitario y el sistema de cooperación en general demasiadas veces ha sido un eslabón en esa cadena casi inamovible de estructuras de poder. Y la pregunta que nos hacemos todos y que debemos hacernos, ¿estamos al servicio de esa cadena de poder o estamos en contra y que lo que queremos es subvertir esa cadena de poder? Y creo que ahora ya no queda otra que ponernos un espejo delante y decir, no queremos estar con estos gobiernos, con esta Unión Europea, con este Occidente, no queremos estar de ese lado. Muchas veces la ayuda internacional por parte de los gobiernos hacia terceros países se ha calificado como estrategias de poder blando. Y es cierto, es justamente lo que estabas diciendo, por eso. Es que ya ese concepto que nos llega de Estados Unidos, ese soft power, sí. Ese poder blando, claro, la palabra esencial ahí es el sustantivo, poder. Poder, efectivamente. Y es verdad, la cooperación ha sido utilizada e instrumentalizada como herramienta de poder por parte de los Estados. Tenemos que ser realistas. Hay una parte inevitable en esto. Ya sabemos que España tiene intereses geopolíticos y que intereses comerciales, vínculos históricos, y que la cooperación va a estar más o menos alineada. El problema está en que cuanto más se van envileciendo las sociedades y por ende los gobiernos, esa instrumentalización más se aleja de lo que fuera cualquier principio básico de respuesta humanitaria, de respuesta de ayuda. Y lo que se convierte ya no es en poder blando, es en poder puro y duro. Y es en lo que estamos ahora mismo. Ya la Unión Europea descarnadamente, y Estados Unidos, como todo en Estados Unidos, multiplicado por 10, ya no es más que una herramienta. Como tienes los misiles, tienes los aranceles y tienes la cooperación. Y todo está en el mismo barco. Y claro, ¿cómo hemos llegado a depender tan intensamente de políticas y de gobiernos que ahora nos acarician el lomo y nos dicen adelante, id por aquí, y de pronto nos dan, como ha sucedido en estas últimas semanas, sí, un puñetazo en la cara a la Unión Europea y Estados Unidos en mayor medida todavía, y nos dicen no nos gustáis? Pues, pues claro, cuando estamos en la cama con los gobiernos, pues sabemos lo que nos puede pasar. Tenemos que ser ONGs, organizaciones no gubernamentales. ¿Y cómo se hace eso? Pues hablando a los pueblos. Desde mi punto de vista, hablando a la sociedad, tenemos que tener, y esto sé que es muy fácil decirlo en... Sí, pero la sociedad ¿crees que tiene realmente ese concepto de lo que significa la solidaridad? ¿Está dispuesta a asumir esa solidaridad, ese papel activo de...? Creo que ahora mismo no. Creo que el primer error, y espero que no se me entendiera así, es establecer una diferencia radical entre gobiernos y sociedad. El gobierno que tenemos, los gobiernos que tenemos en países democráticos, España lo es, Estados Unidos más o menos lo es, el gobierno es una emanación de estas sociedades. Cuando digo que hay que hablar con la sociedad, no es porque el gobierno sea malo y la sociedad sea buena. La sociedad no es un niño inocente al que está engañado. La sociedad es lo que yo he visto, y esto no sé qué pensáis los que estáis ahora mismo aquí, pero mi percepción, quizás sea por la edad, yo sí noto que lo que comentabas antes, esos conceptos de solidaridad, se han ido perdiendo a medida que han ido avanzando desde los últimos años. Creo que la crisis de 2008-2009 fue un golpe muy duro, creo que el COVID lo ha sido, y creo que un espíritu del siglo que permeaba la opinión social en los años 90, en los años 2000, claramente ha cambiado. Estamos en otro momento de la sociedad. ¿Nos hemos endurecido como sociedad? Yo iría más lejos. Yo creo que nos hemos envilecido. Habría mucho que hablar a qué se debe este envilecimiento. Creo que, sería un tema que me parece muy interesante, pero la pregunta, lo que yo digo no es que haya que hablar con la sociedad porque la sociedad sea buena y nos vaya a abrazar. Lo que hay que hablar hay que discutir con la sociedad, hay que tratar de ir a colegios, hay que tratar de ir a universidades, hay que participar en ese discurso. Y yo lo que veo en mi sector es que
hemos pasado de estar en connivencia con quien nos daba dinero, y estoy hablando de forma muy general, porque Sí, general, claro. en este sector siempre ha habido y hay gente admirable, y desde luego los proyectos que se han hecho no han estado al servicio de intereses geopolíticos, muchísimos. Lo que hacen es mantener a millones de seres humanos con vida. O sea, estamos en un lugar donde se trabaja la cooperación, y entre nosotros, no sé quién nos está escuchando, pero yo a la gente que trabaja en nuestro sector hay que ser duro con nuestro sector. Pero lo que hay que decir es que la cooperación no es un chiringuito de amiguetes llevándose dinero. No. La cooperación es un sector muy serio, muy profesionalizado, que en su inmensa mayoría hace proyectos que de verdad transforman vidas, o por lo menos permiten que las vidas sigan adelante o que se vivan con mayor dignidad. Dicho esto, sí que hemos ido de la mano de los gobiernos, y sí que hemos estado diciendo a la sociedad lo que quería oír, que es: danos dinero y resolvemos problemas, además problemas muy desagradables. Pero tenemos que no hablar con la sociedad, sobre todo discutir con ella. O sea, que tenemos que empezar a soltarnos de la mano de los gobiernos. Totalmente. O sea, desde luego, de la mano financiera, pues idealmente. Hay que recordar que no todas las ONGs dependen mayoritariamente de fondos públicos. Esto depende hay ONGs que han hecho un trabajo durante décadas, sí, de hablar con las sociedades y hablar seriamente con las sociedades y pedir financiación, no basado en sonrisas simpáticas que me encuentro por la calle y que con capacidades comerciales me convencen para firmar algo, sino, bueno, la cooperación no es una caridad puntual. Es un sentimiento de justicia, es un sentimiento de justicia global. Yo siempre me acuerdo de lo que los escolásticos decían cuando hablaban de Dios, que había que creer en Dios por temas de ciencia, de conciencia y de conveniencia. Y a mí me parece una estructura muy inteligente para pensar en muchas cosas. La cooperación es esencial por esos tres motivos. Por motivos de ciencia, es decir, ayuda a que la gente viva mejor y ayuda literalmente a que los seres humanos mejoren sus condiciones de vida. De conciencia, apela al concepto de bien que tenemos todo ser humano dentro, pero también de conveniencia. A España, a Europa, a Occidente, nos conviene a corto, medio y largo plazo que el mundo sea más habitable y más justo. Recientemente el presidente Trump ha tomado la decisión de recortar las ayudas internacionales a organizaciones humanitarias, pero antes también en Europa habían empezado los recortes, ¿no? Por países como el Reino Unido y otros países. Me gustaría saber qué impacto está teniendo y puede llegar todavía a tener esta decisión estadounidense, que nos estamos fijando en lo que está haciendo Estados Unidos, pero también en el entorno europeo ya habían empezado los recortes. Me parece muy importante lo que dices, porque creo que es relativamente fácil para los europeos mirar a Trump y a su administración con una mezcla de desprecio, escarnio, como diciendo eso, qué espanto lo que están haciendo allá. Europa ya desde el año pasado y desde antes había iniciado una política de recortes en ayuda internacional y concretamente en asistencia humanitaria. Es decir, la asistencia humanitaria ha estado decreciendo significativamente en los últimos 2 años. Entonces, ¿en la mayoría de los países de la Unión Europea? En la mayoría de los países, sobre todo en los más importantes. O sea, Alemania... Claro, y sobre todo países que tenían una tradición de asistencia humanitaria, de ayuda oficial al desarrollo potentísima, como Holanda, como Suecia, como Suiza, que no están en la Unión Europea, pero que es un actor importantísimo. Claro, ¿cuánto tiempo van a aguantar el resto? Y además sabemos por qué. Porque hay una demanda, hay una exigencia de crecimiento en el gasto militar, que en el caso de Gran Bretaña, literalmente el primer ministro, por cierto, laborista del Reino Unido, literalmente ha vinculado el descenso en asistencia en ayuda oficial al desarrollo a gasto en defensa. Entonces, estamos siendo no víctimas de esta disminución, sino que la Unión Europea es actriz o actor de esta disminución. ¿Y qué efectos va a tener? Pues mira, desde hace semanas yo estoy en contacto con compañeros, con organizaciones que trabajan en África subsahariana, que trabajan en Oriente Medio, que trabajan en el Sudeste Asiático, que trabajan en Latinoamérica, y el panorama es desolador.
es desolador porque proyectos de asistencia alimentaria, es decir, niños cuya única comida segura en el día es lo que comen en la escuela en mitad del día, en campamentos de refugiados, proyectos cancelados. Proyectos de sanidad, desde medicinas antirretrovirales para personas enfermas por el virus del SIDA, hasta medicamentos Vacunas. para la tuberculosis, vacunas, desde cualquier proyectos de agua y saneamiento en zonas sahelianas. No hay proyecto, por supuesto, todo lo que tiene que ver con proyectos relativos a género, salud y reproducción, todo eso desmantelado. El impacto está siendo gigantesco, no solo por el dinero que Estados Unidos daba, sino porque las organizaciones se están paralizando. Es decir, cuando lo que sustraes es financiación de mantenimiento de las organizaciones, ya no te estás cargando proyectos, sino literalmente a organizaciones que necesitan una financiación para vivir. Claro, esto nos llevaría a una pregunta ulterior que me parece muy importante, porque la foto de la tragedia es la mayor. Pero ¿cómo es posible que dependamos de un gobierno como el estadounidense en casi la mitad de la ayuda humanitaria global para la asistencia? Pues eso esa es la tragedia. La tragedia es que de pronto entonces, ¿qué hacemos? un gobierno, pues tenemos que establecer mecanismos alternativos. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ha habido una propuesta que va a llegar a la COP en Brasil este año de establecer un sistema de gravámenes, de impuestos para multinacionales, sobre todo multinacionales contaminantes, pero no solo multinacionales contaminantes, sino, por ejemplo, todo el sistema de transferencias financieras en el mundo, todo el sistema bursátil, que mediante pequeñas tasas, ese dinero vaya vinculado directamente a la cooperación internacional. Es decir, que la fabricación de vacunas, la asistencia alimentaria, la asistencia médica básica, no esté vinculado a la decisión de un gobierno, sino que haya mecanismos automáticos que dependan de la riqueza global, de las industrias globales, de la riqueza colectiva para financiarlo. Y así lo desvincularíamos de un presidente o de un resultado electoral. ¿Y cómo se gestiona eso? Eso es enormemente complicado. Siendo enormemente complicado, no es imposible. Los que tenemos más edad, recordamos de los 80, de los 90, algo que se llamaba la tasa Tobin, sí, que era precisamente eso. La tasa Tobin sí. Era precisamente... Y hay programas y hay estudios que permiten llevar a cabo esas transferencias de efectivo, ese sí. Sistema de distribución. Es decir, esto, como todo, la imposibilidad no es técnica. Es una voluntad política que es evidentemente una voluntad social. Tú has vivido en África en contextos muy duros, pero supongo que también esperanzadores en determinados momentos, y has visto cómo la vida de millones de jóvenes refugiados, bueno, se intentaban abrir paso. ¿Qué nos está diciendo hoy África a nosotros? África. ¿Y qué papel está jugando África ahora en el panorama internacional? Hablar de África siempre es muy complicado. Sí, porque África es más de 1.000 millones de personas. Países diferentes. Y 54 estados. Sí. Es decir, es siempre muy complejo. Y hay mucha gente que se enfada mucho cuando se utiliza casi el término. Yo creo que tiene mucho valor hablar de África, porque es verdad que tiene unas características propias y ha padecido una realidad histórica muy parecida en muchas cosas que ha llevado a la situación en la que se encuentra ahora mismo, que es el continente más pobre de la Tierra. ¿Qué nos dice ahora África? Lo que más importante que nos dice África, y sí que se puede hablar continentalmente de esto, es que es joven. Eso es lo más importante que nos dice África. Y nos mira a Europa y nos dice, vosotros sois viejos. Y tienen razón. Y tienen claro, toda la razón del mundo. Y me parece que con las personas que somos más mayores podemos hacer dos cosas, que es lo que hacemos las personas que nos vamos haciendo años, que es criticar a la juventud y decir que es poco trabajadora, que es ruidosa, o entender que es el futuro. Y sé que es un cliché muy, muy absurdo
decir que África es el futuro, que la juventud es el futuro, pero es que biológicamente es lo que es. Y creo que la estrategia que debería seguir Europa, y hablo de estrategia, de nuevo es una palabra fea, pero es muy real. Europa debería iniciar un diálogo muy serio con África de prosperidad común. Es el continente más cercano a nosotros, es el continente más joven de la Tierra, es un continente donde la gente se está moviendo. O sea, una cosa que llama mucha atención cuando vienes aquí a Europa es que parece de verdad que los africanos están viniendo a Europa, lo cual es ridículo, es cuantitativamente falso. Los africanos, claro que se están moviendo, pero ¿dónde se están moviendo? ¿Dentro de sus propios países o entre sus países? El porcentaje de africanos que llegan a Europa, que llega a Europa, es ínfimo, absolutamente ínfimo. Lo cual es un problema para Europa, porque necesitamos que más gente llegue. ¿Por qué necesitamos que más gente llegue? Primero, eso lo sabemos todos, por nuestra curva demográfica, pero segundo, porque es la forma que conocemos históricamente de generar riqueza, no solo en Europa, sino parcialmente, pero de forma significativa también en muchísimos contextos africanos. En España sabemos muy bien que la migración de los años 50, 60 y 70 condujo a que mucha gente cobrara experiencia profesional fuera de España, que a través de las remesas mucha gente pudiera vivir en este país, y aquello contribuyó de forma significativa a la prosperidad de nuestro país. Sí. De nuevo, no es lo mismo un país como España que un continente, No. pero ciertamente entender que la movilidad es muy por encima de cualquier otro mecanismo, incluyo cooperación, incluyo inversiones, que la movilidad humana es una llave para la prosperidad, haría que cambiáramos la manera en la que concebimos las migraciones. Claro, ese es el problema, la manera que concebimos las migraciones, que desde esta orilla del mundo lo vemos como, o se ve por la parte de la sociedad como un problema, ¿no? Y creo que ese es el drama. El drama no es verlo como un problema. Para mí el drama es verlo solo como un problema. Y peor que verlo como un problema, hay mucha gente que lo ve directamente como una amenaza. Y creo que aquí es donde tenemos que tener una conversación muy seria con nuestras sociedades. Porque siempre escuchamos decir que todo el mundo tiene derecho a su opinión y, por supuesto, ya lo sabemos, pero lo que no tienes derecho a que tu opinión sea la correcta o esté basada en hechos. Porque hay que distinguir. Y esto no, cuando hablo con gente de mi sector, gente del sector social, lo que escuchamos es que la gente parece que divide al mundo entre racistas y no racistas. Y me parece que es una simplificación falsa y peligrosa. Porque claro, la gente se siente muy agredida cuando parece que por el hecho de que tengas alguna pregunta sobre migración se te llame racista. Lo que sí es cierto es que hay un discurso racista sobre la migración. Eso es clarísimo. Hay personas que lo que enfatizan es siempre la palabra amenaza. Y ese discurso hay que desmontarlo y hay que ponerse enfrente y luchar contra él. Cuando dicen que la migración es un problema, claro que es un problema. Es un problema sobre todo para los migrantes. Integrarse en una sociedad distinta es muy complicado. Y para las sociedades que acogen no es sencillo. La inmigración de los españoles histórica a América fue complicada, sobre todo para los españoles, pero también para los países de acogida. El desplazamiento humano es complicado. Yo, quien pinta escenarios rosas y de Disney de las comuniones entre grupos humanos, miente, porque el encuentro entre distintos grupos humanos siempre es complejo. El hecho de que sea complejo no quiere decir que no sea beneficioso o que no sea necesario. Es necesario y es beneficioso para unos y para otros. ¿Cómo gestionamos esa complejidad y ese problema, entre comillas? Bueno, ese es el desafío para nuestras sociedades. Pero lo que siempre escuchas a menudo es que o es una amenaza para unos, los más fanáticos y para mí intelectualmente despreciables, francamente, o es un problema. Pero es que hay una tercera vertiente, y es que no es que sea una oportunidad, que desde luego lo es que yo casi diría una bendición. Por fortuna la gente se mezcla, por fortuna las culturas cambian. Yo creo que una cosa que te da ser español es que los que tenemos ya más edad, recordamos otro tiempo de nuestro país. Y estamos todos bastante contentos, yo creo, de haber cambiado en muchas cosas. Somos una sociedad más abierta, en la cual gente que no tenía derechos la tiene.
desde nuestra gastronomía hasta nuestra diversidad, desde cualquier punto de vista, ha crecido. Bueno, esto da la comunicación y el diálogo y la interacción entre pueblos. Yo creo en esa forma de interacción. Hay en estos momentos muchos contextos de emergencia en distintos lugares Sí. del mundo. La cooperación internacional con estos recortes le está costando llegar a dar una respuesta a esas situaciones de emergencia. La respuesta es sí, pero no es de ahora. Y esto es muy importante decirlo, porque es que de verdad parece que el señor Trump ha acabado con un mundo más o menos ideal o incluso positivo. La cooperación humanitaria, en su mayor parte, se canaliza a través de una cosa que se llama los planes de respuesta humanitaria. Los planes de respuesta humanitaria que se elaboran todos los años, que no suponen el total de la asistencia humanitaria global, pero suponen su parte mayoritaria, estaban siendo financiados durante los últimos 15 años en torno a un 60% y durante los últimos años en torno a un 40-45%. Es decir, ya antes de la aparición de Trump, más de la mitad de los programas humanitarios en el mundo, y de nuevo estamos hablando de programas humanitarios, programas vinculados con la subsistencia de personas, en su mayoría, ya estaban diezmados. Entonces, esto no ha sido un meteorito. Esto se parece mucho más a una sequía, en la cual ahora es cuando ya no hay nada que comer, entre comillas, desde el punto de vista de existencia, o hay muy poco, pero llevamos mucho tiempo con un deterioro con los conceptos básicos de solidaridad global. Ya que formas parte del mundo académico y que parte de tu acción está en la Universidad de Nueva York, me gustaría conocer tu opinión en cómo se ve desde la academia, por decirlo de alguna manera, el actual contexto de polarización y rearme mundial. Yo estoy alarmado, es una palabra demasiado pequeña para lo que siento cuando miro a la realidad de las universidades en Estados Unidos. Y me pregunto cuánto tiempo va a tardar en llegar aquí. Bueno, ya ha llegado, ya lo hemos visto. En los 2 últimos años, sobre todo, estamos viviendo un contexto geopolítico perfectamente identificable con la guerra de Gaza, en la cual vemos que los principios ya no básicos de respeto por los derechos humanos, de derecho a la asistencia humanitaria, todo lo que tiene que ver con las convenciones de Ginebra, todo lo que son los principios más básicos de protección de la infancia, de protección de los seres humanos, todo lo que nos habíamos prometido durante décadas, salta por los aires delante de nuestros ojos, y no solo no hacemos nada al respecto, sino que coadyuvamos a esos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, sino que se ha instalado, en el mejor de los casos, un silencio obligado, en el peor, una persecución y una censura activa a quienes levantan la voz y no hacen más que defender el derecho internacional y los acuerdos internacionales. Esto ha llegado al paroxismo en las últimas semanas en Estados Unidos. O sea, yo tengo compañeros, conozco gente cuyas clases o cuyas conferencias han sido canceladas en universidades que se tenían por el epítome del progresismo, por la excelencia académica. Entonces, vuelvo a donde empezamos esta conversación, que es a las sociedades. No podemos poner la fe en los gobiernos. Las sociedades, tiene que haber un cambio profundo y una pregunta colectiva de qué mundo queremos, hacia dónde vamos, de verdad. Es esta especie de, esta siniestra versión de Alemania del Este lo que queremos. Y sé que esto suena muy virulento, pero lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos se parece mucho a una dictadura. Esa polarización y ese rearme mundial, ¿qué efectos, ya está teniendo efectos, pero un poco más a largo plazo, qué efectos crees que va a tener en la sociedad y para la cooperación? Pues hay 2 posibilidades. O cambiamos el curso o volvemos grupas, que diría un jinete, o vamos, yo creo que vamos a un mundo siniestro. Y además
que más me entristece es que los que van a perder de todo esto, de verdad, no son los profesores en Columbia o los despachos de abogados o la sociedad española. La sociedad española va a perder como la europea a décadas vista y claramente se va a notar. Pero ahora mismo, este año, el año que viene, la decapitación de la ayuda, quienes lo van a sufrir son las personas que no vemos. Son las personas en campamentos de refugiados en el Chad, son las mujeres en Afganistán que no tienen acceso a centros de salud financiados por la comunidad internacional, son las personas enfermas en Sudáfrica. Todas estas personas ni las vemos, ni tienen una voz suficiente para que las oigamos y desde luego no votan en las elecciones ni en Estados Unidos ni aquí. Entonces, lo que más entristece desde el punto de vista ético y moral es que las personas que van a morir, porque están muriendo y van a morir, o sus vidas se van a ver fuertemente degradadas, no los vamos a ver. No van a afectar ni a tu vida ni a la mía. Vamos a seguir viviendo en estas sociedades realmente opulentas. ¿Cuál es la otra parte de lo que va a suceder? Nos va a afectar a lo que entendemos como derechos cívicos y colectivos. Desde el momento en el que yo no puedo ir a una universidad a decir lo que pienso, a tener libertad de cátedra, ¿eso afecta a una sociedad o no? Pues hay gente que te dice que no. Hay gente que dice que en una dictadura benévola se vive razonablemente y si no hay libertad de cátedra, pero yo creo que sí. Yo no quiero vivir en una sociedad en la que un profesor no pueda decir lo que quiere dentro de la ley en un espacio académico. Bueno, dime algo optimista. ¿Cómo crees que podemos, desde la sociedad civil, contribuir a transformar esta realidad? Bueno, yo creo que la sociedad civil, que es un término tan vago y tan real, lo que tiene que tener es una actitud insurgente. Esto es, por lo menos así lo veo yo, esto es una ofensiva. Es una ofensiva ideológica, es una ofensiva política, es una ofensiva de una parte de la sociedad que quiere acabar, o que está acabando, con valores que creíamos aceptados, compartidos, con una manera de entender el mundo y la sociedad por la que muchos luchamos. Y yo no, porque yo he vivido en un país razonablemente democrático. Pero hay que recordar que una infinidad de seres humanos a lo largo de los siglos han luchado por el respeto por los derechos humanos, por leyes que dictaminen qué es una guerra, cómo se puede llevar a cabo una guerra, por un derecho internacional que permita que diferentes pueblos tengan acceso a derechos y que no esté dictado por la ley del más fuerte. Es decir, todos estos principios y valores que para muchos de nosotros son sinónimo de humanidad, no como suma de personas, sino como esencia del humano, todo esto está claramente siendo atacado. Y sé que son términos muy duros o casi bélicos, pero yo así lo percibo. Quizá porque mi mirada parte desde los lugares donde la gente está sufriendo más. Claro, si estás paseando por la calle Serrano, pues no lo vives de esa manera, pero en muchos lugares del mundo esta ofensiva realmente se lleva por delante la vida de pueblos, de personas. ¿Qué hacer contra esa ofensiva? Responder activamente. Por eso te decía, creo que hay que tener una actitud de insurgencia. ¿Y cuál es la parte positiva? La parte positiva es que esto ya lo hemos hecho. Esto no es la primera vez en la historia de la humanidad que pseudodictadores o posiciones extremas de xenofobia, de exclusión, que nuestros peores instintos llevan a la delantera. Hemos estado en sitios peores, mucho peores de los que hemos estado. Entonces, otras generaciones han tenido que lidiar con momentos terroríficos y han salido adelante. Se han organizado, han creído en mundos mejores, han elaborado leyes que nos han sacado de momentos terriblemente oscuros, y yo creo que esa es mi esperanza. Somos una especie con una capacidad extraordinaria para soñar, para imaginar y para convertir esos sueños y esas ideas en realidad.
Bueno, nos vamos a quedar con esto. Muchas gracias, Gonzalo, por aceptar la invitación y acompañarnos en este capítulo de Voces por una Causa, y gracias también a todos ustedes por escucharnos. Yo creo que todo lo que nos ha contado Gonzalo son palabras para la reflexión, pensamientos para la reflexión, y aquí lo dejamos. Hasta la semana que viene. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.